Ahora, el tema de las condiciones de los docentes. Hay una serie, digamos, de condiciones sociales, laborales de los docentes, que hay una tendencia a la precariedad, es decir, a que la protección social del docente universitario, la convención colectiva, incluso el derecho a organizarse, está más limitada. Las políticas, digamos, llamadas neoliberales han implicado un retroceso en una serie de derechos, en el tema de la titularidad de los docentes universitarios, que es un tema común, ¿verdad? Eso de todas maneras, discúlpame Freddy, eso se puede poner Pedro González, responsable de enseñanza superior de la Federación de Educación de Comisión Obrera, ¿eso se puede extrapolar también a España o ya empezamos a entrar en territorios diversos que son difícilmente agrupables? Bueno, en este debate de la conferencia... Eso lo has dicho todo, si empieza diciendo... Se puede constatar también, bueno, que España es un país con un modelo híbrido. Hay algunos países de Europa y del mundo que solo tienen un sistema público, hay otros países... Por ejemplo... Pues no sé qué decirte, Irlanda o la República de Alemania o Noruega o Suecia o Finlandia. Hay otros países donde hay sistemas bastante más privados porque han entrado en acuerdos dentro de la Organización Mundial del Comercio para considerar la educación superior como una mercancía más. Y ahí podemos citar, pues, no sé, Costa de Marfil, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda. Y sin embargo hay otros países pues que gozamos o padecemos un sistema híbrido, como es el caso de España. Tenemos universidades públicas y universidades privadas. Desde el punto de vista del análisis sindical y estadístico de los resultados de las universidades, podemos constatar que los niveles de calidad de las universidades públicas son mucho más altos que los de las universidades privadas por la exigencia. ¿Niveles de calidad en qué? La calidad de la enseñanza que se imparte, y otra de las dos misiones fundamentales que tiene la universidad, que es la investigación, está a años luz en las universidades públicas respecto de las privadas. Hay algunas excepciones honrosas. A pesar de las quejas que Freddy, por ejemplo, hacía con respecto al tratamiento del profesorado. Sí, claro. El profesorado en las universidades privadas tiene menos retribuciones, menos tiempo para dedicarse a la investigación, menos libertad académica, menos capacidad de participar en el gobierno de las universidades, y eso es la esencia de la universidad tal como la conocemos. La universidad no es solo una máquina para formar magníficos profesionales en cualquier ámbito, sino que forma a ciudadanos con una capacidad de análisis y crítica que le permitan participar en la sociedad con plenitud. ¿Usted cree? Yo creo. En eso sí, en otras cosas no sé, pero en eso sí. Sí. Creo que sí. Y de hecho, bueno, pues aporta un componente profesional muy importante en la vida, pero la mayor parte de la gente que pasa por la universidad no la recuerda especialmente por el contenido profesional que le aportó. Luego después alguien que como es tu caso en la profesión que has elegido, si pasas por la universidad, luego después en el momento en que accedes a un puesto de trabajo te das cuenta de que lo que te han explicado a lo mejor no se parece mucho con lo que luego vas a tener que hacer, pero ¿usted cree? El sedimento que llevas dentro de tu paso por la universidad sí que es algo que no olvidas en la vida y que te imprime carácter como ciudadano, creo yo. Es muy creyente. Y si me permites, no me gustaría que dejáramos pasar esta primera ronda de participación sin decir que el lema de la conferencia era la recomendación de la UNESCO de 1997 sobre la condición del personal docente de la educación superior, y el análisis se hace 10 años después justito de que fuera aprobada y suscrita por todos los países que participan de la UNESCO, que son prácticamente la totalidad del mundo, excepto 4. Curiosamente, España es uno de esos 4. ¿Quiénes son los otros 3? Australia, Nueva Zelanda y... Bueno, Australia y Nueva Zelanda es lo mismo. Malasia, creo, parece que era Malasia el cuarto, no me acuerdo del cuarto. Pero no deja de ser curioso. ¿Y en ese balance de 10 años, de manera aproximada? Pues la recomendación seguimos creyendo que es magnífica, que se adelantó a su tiempo y que los gobiernos que se ilusionaron con ella y los sistemas universitarios que se ilusionaron con ella, fruto de un trabajo común, pues hay que releerla. Gran parte de las cosas que han comentado los que han intervenido antes que yo respecto de críticas a lo que está sucediendo con la educación superior, en esa recomendación se dice que no han de hacerse, y todos los gobiernos que firmaron aquella declaración estaban de acuerdo.
es algo que hay que releer porque se nos está olvidando. Y desde el punto de vista sindical, y con esto yo no digo más, y desde el punto de vista sindical es una herramienta magnífica para negociar con los gobiernos. Para llegar a la universidad ha habido que pasar antes por la enseñanza media, el liceo, el instituto, en fin, como se precise el nombre, la nomenclatura de cada país, ¿no? En cada lugar. Y claro, superar la enseñanza media con un éxito mínimo, exigible, ¿no? En España, por ejemplo, según los últimos datos de la OCDE, tenemos bastantes problemas precisamente en ese tramo de la educación, ¿no? Fundamentalmente en el bachillerato. Esto lo notáis como profesores también en vuestros respectivos países, porque claro, no es lo mismo. Yo recuerdo a profesores míos, por ejemplo, que me decían, hombre, los estudiantes de tu... él dice de tu camada, pero vamos, lo dice con generación. Pues claro, venían de otra manera, tenían otras inquietudes, tenían otra formación, tenían, o sea, eso supongo que se nota. A mí lo que me preocupa es que tu comentario es el comentario del común de la gente. La mayoría de los que de quienes te escuchan nos dejamos influenciar por los rankings de los organismos que fomentan el comercio, como la OCDE, la OCDE, el Banco Mundial, que nos generan la misma prueba PISA que te genera un ranking mundial, cuando no podemos medir con la misma norma de medida un país que tiene un acervo cultural distinto, porque la educación no solo es aprendizaje de contenidos formales, no solo es medir cuánto saben leer, cuánta es su capacidad lectora. La educación tiene que ver con muchos más elementos. Hoy día a mí me preocupa, porque además yo soy de especialidad, soy profesora de educación especial, que muchos niños tienen fobia escolar. No quieren ir a la escuela, se aburren de ir a la escuela, porque son muchas horas de lenguaje, muchas horas de matemáticas, muchas horas de conocimiento. ¿Y en qué momento se entretienen? ¿En qué momento pintan? ¿En qué momento cantan? ¿En qué momento tocan el violín? ¿En qué momento esta Málaga supuestamente podría ser en algún momento, a pesar de que en lo popular es la capital de la cultura, no debiera perder nunca eso. Nuestros países, en América Latina, nuestras reformas educativas de los años 90 no fueron orientadas por la UNESCO ni por quienes trabajamos en educación, fueron orientadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, y respondían a generar una mano de obra que fuera calificada, que supiera leer comprensivamente, que supiera calcular perfectamente, porque tenemos muchas horas de matemática, muchas horas de lenguaje, pero no tenemos horas de inglés, por ejemplo, no tenemos horas de francés. Yo sufrí esta conferencia porque me costaba mucho comunicarme con el resto del mundo. Y eso tiene que ver con las reformas educativas. Nosotros tuvimos un proceso en Chile mucho más adelantado, desde los años 80, con el cambio de la función del Estado que nos dejó Pinochet, otra herencia de... A ti Pinochet te ha dejado muchas herencias. Demasiada. Le está dando una publicidad... No, demasiada. Por eso le agradecimos a un español que lo tuvo por ahí retenido, a pesar de que no lo pudieron condenar, pero bueno. Sí, cuyo apellido acaba en O con acento de bóveda. Bueno. pero un poco eso. Agudas y acabadas en N o S, ¿te acuerdas? Sí. Eso es porque no solo tocaba yo la guitarra mientras iba a la escuela, que claro que hay que buscar un equilibrio. Pero por supuesto hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio es lo que nosotros creemos que el Estado tiene que garantizar. No puede ser que la educación sea regulada por el mercado, ni la podamos comprar en un supermercado, sino que tiene que ser una función del Estado que genere posibilidades de desarrollo también para el país. Sin duda alguna. Freddy, ¿usted de qué es profesor? No tenemos prácticamente ya tiempo. ¿De qué es profesor usted? De historia, sociología. Historia y sociología. Interesante.